acomodando aquí las cositas, no tener ahí inconvenientes. Pero bueno, gracias primero que todo por la invitación. Creo que me veo un poco oscuro ahí. Ah, perdón, perdón. Ya, dame un momento. Ok, ya estoy conectándome. Sí, creo que me Ok. veo un poco oscuro, así que me pondré gorra para atrás. Sí, sí, ¿verdad? Pues, Así, así. Este, de verdad, sí, es que estoy teniendo problemitas técnicos aquí con la computadora, entonces me ha estado generando ahí inconvenientes. Eso fue el problema por el que no me había conectado antes. Estaba tratando de resolver, pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios, bien. Y bueno, también agradecerle a Comisión Internacional y a Eric en especial también por, por ayudarnos también con todas estas capacitaciones que hemos estado viendo estos viernes. bueno, déjenme presentarle al pastor Elmer Lescano de la comunidad Vida Nueva, Vida Nueva, sí, comunidad Vida Nueva. Comunidad Vida, nada más. Comunidad Vida, sí, estoy confundiéndolos Anteriormente, con otra comunidad. sí, sí, anteriormente Vida Abundante, pero hace ya varios años cambió a Comunidad Vida, nada más, Ok, en el Alto de perfectísimo. Guadalupe. Ujú. Sí, en el Alto Guadalupe y tuve el placer y el privilegio de conocer al hermano y una iglesia muy bien organizada. Me gustó la organización y estuvieron ahí con los muchachos eh, y han venido pues conociéndonos y nosotros conociéndolos a ellos. Entonces, de verdad, Pastor Lescano, le quiero agradecer su tiempo. Eh, Veo que es un aficionado al fútbol por la camisa. Ujú. Ah, Más o bueno, menos, eso sí. más o menos, pero por lo menos sabe la titular de la camisa que representa, me imagino yo, Ah, porque... sí, no, no, claro. De hecho, yo soy del Bayern siempre y Ok. cuando no jueguen contra el PSG, que es el equipo donde está Keylor, y como buen tico, pues, buen tico y además que soy de Pérez Celedón también, entonces, eh, Doble razón. sí, sí, entonces ahí Sí, güey. siempre apoyaba al Real Madrid cuando estaba ahí y ahora que está en el PSG, entonces también lo apoyo. Excelente. Pues bienvenido, Pastor Lescano. ¿Y cómo generar un ADN y una cultura juvenil o joven, que los jóvenes puedan ¿cómo explicarlo? Como que se puedan empoderar de este tiempo, de este momento, ¿no? Y también al mismo tiempo los retos que presentan nuestros modelos pastorales de antaño, cómo meter ese ADN, dejar ese ADN dentro de la genética, es un tema muy importante. De hecho, en Comisión Internacional México estamos teniendo unas capacitaciones todas las noches esta semana y estamos hablando de eso, de la iglesia en la transición, de la nueva generación, ¿no? Entonces, porque los jóvenes han llegado para quedarse y estamos en el mundo más joven, creo que Ujú, de la historia. O sea, creo que es ujú. la población más joven de la historia. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para alcanzar a esa población joven? Los retos que tenemos. Entonces, Pastor Lescano, adelante, guíenos y por ahí voy a estar interrumpiéndolo y dando algunos aportes y tal vez comentarios que nos puedan hacer a través de el Instagram. Así que adelante. Claro, claro. Bueno, a mí, sinceramente, el tema juvenil me ha interesado mucho, ¿verdad? En la iglesia donde estamos, trabajamos con jóvenes y por muchos años ha sido la labor que he encomendado, que me ha encomendado también Dios y ahora al lado de nuestro pastor, ¿verdad? Estamos también pastoreando ahí la iglesia como pastor asistente. Entonces, en todo este tiempo y en ese trajín de cosas y en el área juvenil, hemos, hemos adquirido experiencia y nos hemos equivocado muchísimas veces, ¿verdad? Y eso nos Sí. ayuda a nosotros también a ir generando esa experiencia, ¿verdad? Yo creo que la experiencia es el cúmulo de un montón de metidas de pata y que uno se da cuenta eh,
con el tiempo, ¿verdad? Nunca vamos a estar completamente capacitados, pero sí completamente dispuestos. Entonces, en el proceso vamos a ir aprendiendo muchísimas cosas. Y para mí lo más importante, para que nosotros podamos crear una cultura juvenil, ¿verdad? Y que podamos desarrollar también, regálame un momentito, podamos desarrollar también un balance en la juventud, ¿verdad? Y trabajar también en esa parte. Es importante, primeramente, antes de todo, es saber con quién va a trabajar usted y saber la clase de llamado o de líder que usted tiene. Por eso, para mí es muy importante preguntas que uno se pregunte como líder de jóvenes, como pastor de jóvenes en una iglesia, etcétera, que uno se pregunte algunas cosas. Y la primera pregunta, tal vez, que yo creo que deberíamos hacernos es que si nosotros estamos seguros de que vamos a tener el tiempo para empezar a desarrollar un ministerio juvenil y poder influenciarlos a ellos. A esto me refiero a compromiso. Yo creo que para que nosotros podamos desarrollar un ADN juvenil, para que nosotros podamos desarrollar una cultura juvenil, primeramente necesitamos saber que vamos a tener el chance, vamos a tener el tiempo para primeramente desarrollar un equipo de trabajo, pastorear, ¿verdad? Uno se convierte en un mentor, así que hay que mentorear a los muchachos, habrá que visitarlos en algún momento. Bueno, ahorita con la situación que están pasando en el mundo, pues es un poquito más complicado, pero sí eso, ¿verdad? Compromiso, porque yo creo que si no hay tiempo, no hay discípulos, y nosotros necesitamos ese tiempo, necesitamos dedicarle ese tiempo a los que van a ser los discípulos del Señor y que nosotros vamos a mentorear. Así que para mí es importante también. Creo que tenemos que preguntarnos que si tenemos un corazón firme en nuestro llamado con los jóvenes, ¿verdad? Porque a veces también sucede que Marcos 6:21 dice, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y a veces nosotros podemos, con el anhelo de servir, con el anhelo de poder ayudar a otras personas o ayudar a mi pastor o trabajar en algún área, a veces nos involucramos en cosas para las cuales hasta no hemos sido llamados. No significa que usted no tenga un llamado, significa que tenemos también que definir cuáles van a ser mis prioridades, hacia dónde me está llevando el Señor a mí. Entonces, para mí también eso es muy importante y eso tiene que ver con la pasión, porque si usted no está apasionado con lo que hace, probablemente también es muy importante el tema de la pasión a la hora de desarrollar un ADN y una cultura juvenil. Otro detalle también importante es que tenemos que estar capacitándonos constantemente y entrenándonos constantemente. Eso es algo que nosotros necesitamos como líderes juveniles para entender más la cultura juvenil. Necesitamos estar empapándonos de las situaciones que están pasando. Necesitamos rodearnos de personas más capacitadas en nosotros, en el sentido de experiencia, ¿verdad? En el sentido de trayectoria, ¿verdad? Y personas que nos hagan a nosotros crecer. Eso es muy importante, ¿verdad? El entrenamiento. Y también tenemos que tener claro que el trabajo que nosotros vamos a desarrollar tiene que estar basado en producir discípulos y no simplemente en hacer actividades que llenen una iglesia. Por eso nosotros creemos que el ministerio tiene que ser ministerio relacional. Yo no puedo crear una cultura o un ADN juvenil si yo no me involucro. Si yo nada más estoy arriba como dando direcciones o simplemente dando órdenes, si yo no tengo una relación con esta cultura, no la voy a entender, no voy a conocer cuál es su ADN y por ende entonces no voy a crear discípulos, sino que simplemente vamos a estar haciendo actividades, llenando nuestra agenda de programas para llenar una iglesia, pero no creando discípulos. Entonces, bueno, nosotros creemos
mucho en un ministerio relacional, ¿verdad? Que el líder tenga tatuado en su corazón que nosotros no fuimos escogidos para mandar y tener poder, sino para servir. Eso es importantísimo para servir a esta juventud que tanto necesita de personas que les puedan ayudar, que ya hayan pasado por situaciones en las que ellos están pasando, y si no las hemos pasado, empaparnos de la cultura juvenil para poder tener algo que decir, ¿verdad? Y no simplemente estar ahí al frente como la cara, ¿verdad? Entonces, también tenemos que estar preparados para que el pastor o algún otro líder sea nuestro mentor. El mentoreo para el líder es muy importante, que alguien que le asesore, que le corrija, que le exhorte. Yo creo que uno como pastor de jóvenes, como líder, siempre tiene que estar sumiso a una autoridad y dar cuentas de todas las cosas que hacemos. Y bueno, también necesitamos saber dónde estará nuestro ministerio, por ejemplo, en algún lapso de tiempo establecido, porque tenemos que ser agentes de cambio. Entonces, quiero hacer nada más esto muy breve para poder ya detenernos en el tema de la cultura y demás, pero me parece muy importante iniciar con esto para que nosotros tengamos claridad también como líderes de algunas pautas que tenemos que tener, porque son preguntas trascendentales para desarrollar ese liderazgo que queremos tener, Eric. Entonces, también, bueno, nosotros como líderes tenemos que saber modelar, entrenar y desafiar a nuestro equipo de trabajo, ¿verdad? Y desafiar el trabajo en equipo también a través del liderazgo. Entonces, nos toca a nosotros descubrir talentos de las personas que están a nuestro alrededor, ser un gran vendedor de ideas y hablar con verdadera pasión de lo que queremos hacer. Porque entonces ahí vamos a ir empezando a crear esa cultura tal vez que debemos desarrollar en la juventud. Y por último, también tenemos que estar dispuestos a ser discípulos de Jesús, manteniendo un estilo de vida devocional, ¿verdad? Cerca de la palabra de Dios, para que las personas que van a vernos a nosotros, las personas que van a ver nuestro estilo de vida, ¿verdad? Puedan ver también una vida devocional, puedan ver una persona que está consagrada al Señor, y eso pues será algo muy importante en esta cultura. Entonces, bueno, después de esas preguntas que a mí me parecen importantes, necesitamos crear un ambiente pastoral, un ambiente positivo entre la juventud. Y yo creo también que uno como líder, ¿verdad? Tiene que convertirse en un estudiante de la juventud, de la cultura juvenil. Usted tiene que ir aprendiendo y aprendiendo. Una vez leí que si uno no es un río que corre, se convierte en un charco que se estanca, y entonces ya huele mal y le salen bichos y todo el asunto. Entonces necesitamos que ser un río que corra en conocimiento, en constantemente estar instruyéndose, preparándose. Ahora lo que decías de Comisión Internacional México, de estar preparándose, todas esas cosas. Uno de mis autores favoritos con respecto a materia juvenil se llama Lucas Leis. Él tiene un libro que se llama Ministerio Juvenil Efectivo. Ese libro me ha servido como base para desarrollar muchas cosas en el ministerio juvenil. Hay otro autor que se llama tiene un libro que se llama Manual de Consejería Juvenil, de Hostler también. Las 10 plagas de la cibergeneración, de Ale Gómez, es un libro también que se lo recomiendo. Habla sobre las diferentes situaciones, los diferentes rollos, las diferentes problemáticas que los jóvenes están viviendo en este tiempo, y que nos va a ayudar a nosotros también a saber cómo abordarlos en esas situaciones, ¿verdad? Y bueno, yo en este peregrinar, ¿verdad? De mi vida cristiana, yo soy hijo de pastor. Entonces, entre los hijos de pastores hemos vivido
hay muchas situaciones en común que Ujú. en campamentos de hijos de pastores, acá tenemos una organización en Costa Rica que se llama IMAT, hijos de ministros de acercándose a Dios, y eso nos ayudaba a entender muchas cosas también respecto a eso, ¿verdad? De que nadie está exento de pasar pruebas que uno no se imagina, ¿verdad? Lo que puedan estar pasando en la juventud. Pero bueno, yo creo que para crear ese ambiente, para crear esa cultura, usted tiene que tener también una misión y una visión clara, porque eso va a empezar a generar los valores del Ministerio Juvenil, la visión, ¿verdad? ¿Cuál es la visión que se quiere desarrollar? Eh, y entender que nuestra, nuestra meta, ¿verdad? La meta en el Ministerio Juvenil es llevarlos a ellos a la madurez en Cristo Jesús. Y eso lo vamos a lograr, ¿verdad? Efesios 4:13, ¿verdad? Habla un poquito sobre eso, ¿verdad? De que yo necesito entender que yo necesito crecer espiritualmente, que yo necesito desarrollarme. La misión, ¿verdad? De nosotros como iglesia, como líderes juveniles también, la vemos en el gran mandamiento y la gran comisión, ¿verdad? Que Dios nos llama no solamente a amar al Señor sobre todas las cosas, sino amar a nuestro prójimo también, y nos llama a ser discípulos, a enseñar a Ujú. otros, nos llama a adorarle, nos llama a servirle, bueno, y de ahí se empiezan a desarrollar muchos, eh, muchas cosas que nos ayudan a nosotros a desarrollar, o elementos que nos ayudan a nosotros a desarrollar la misión y la visión. Y Ok, permítame un segundo porque estoy así como boom, tratando de agarrar el hilo porque son muy, muy valederas las posiciones o los aportes que está dando Pastor claro, Elmer. claro, Y quiero darme un tiempo para ver si logro rumiarlo como la vaga, ¿no? Que pasa todo el día rumiando, dale, pero dale. voy a hacerlo de forma rápida. Estamos hablando de esa cultura del ADN juvenil, pero hay que recordar que todos estos espacios que son nuestras iglesias son la plataforma perfecta para que nuestros jóvenes continúen el legado que hemos heredado. Muchos de nosotros llegamos al Evangelio gracias a un adulto, a una persona adulta, pero hoy cuando crecemos caemos quizás en el pequeño detalle de la adultez, ¿no? Entonces ya no vemos como nos veían a nosotros. Quién sabe, tal vez nuestros pastores a nosotros nos tuvieron paciencia, mucho amor, ¿verdad? Para construir esa cultura de ADN y heredar todo esto, es importante que los que hoy somos adultos y estamos tal vez un poco entrados en edad, creamos y confiemos y que amemos a como nos amaron en nuestra juventud. Que veamos que si bien es cierto nuestra juventud pasa por esas 10 plagas, como lo decía usted, hay Mm. esperanza para esa juventud, tener esperanza en la juventud, inyectarle ese ADN a pesar de que puede ser un joven poco comprometido, puede ser un joven que saca las canas al pastor, posiblemente, qué sé yo, pero yo cuando lo veo retrospectivamente hacia mí, digo, uy, cuánta paciencia ha tenido mi pastor conmigo, cuánto me ha amado, o sea, me ha tenido mucho amor. Y yo creo que también es importante decirle a los pastores, amen a los jóvenes, ténganles un poco de paciencia, tienen mucho que aportar, tienen mucho que dar. Y a los jóvenes les digo, empodérense del llamado, porque podemos tener un corazón, podemos tener un llamado, pero si no nos empoderamos, no hacemos propio ese llamado, pues con temor podremos caminar o tal vez ni caminamos. Entonces, gracias definitivamente porque son muy buenos detalles, definitivamente hacia el liderazgo juvenil, pero en lo particular pienso en mí, digo, hay que empoderarse, hay que tomar las riendas, ¿no? Porque creyeron en mí, me tuvieron paciencia, me tuvieron amor y aún la tiene, por supuesto, pero cuando lleguemos a la adultez, veamos hacia la generación actual y futura con esos mismos ojos de esperanza y de fe para heredar ese ADN precisamente, porque imagínate un pastor que no quiere actualizarse,
que no quiere sumergirse en ese mundo, pero que quiere llegar a la juventud. Entonces no va a tener el tacto para llegar, pero eso merita también un pastor abierto a este nuevo mundo, a esta nueva realidad que no es el virus necesariamente, sino esta nueva realidad de una iglesia joven, una iglesia totalmente joven. Entonces, sigue, pues yo solo me quedé retrospectivamente pensando en mí, en mis años de juventud. Sí, sí. Estaba, ahora que me estaba conectando, no había probado. Estaba buscando una lámpara, bueno, pedí una lámpara para verme un poquito mejor, para que me conozcan, porque si no, no me iban a conocer. Sí, excelente. Sí, entonces para que me vieran un poquito mejor, voy a acomodarla nada más acá. Espere para ver cómo la acomodo para verme, para que me para verte mejor. Bueno, y para que me vean mejor. Porque yo creo que excelente. Más o menos ahí se ve un poquito mejor, ¿verdad? Mucho mejor, mucho mejor. Ok. Bueno, entonces, y completamente, Eric, así como usted lo dice, por eso yo creo que tenemos que prepararnos y vernos como entender a esta cultura y entender cómo nosotros vamos a poder alcanzarlos a ellos, cómo nosotros vamos a poder decirles, y esta cultura en particular, Eric, tal vez no es como incluso la juventud de usted y yo, ¿verdad? Aunque usted es mucho más viejo que yo, ¿verdad? Bueno, seguro que andamos parecidos, pero nuestra época de adolescencia, por ejemplo, fue muy diferente a lo que nosotros estamos viviendo ahora. Por eso le decía, necesitamos conocer mucho de lo que ellos están viviendo. Y yo me sorprendo cuando hablo con adolescentes, me sorprendo de las cosas que saben, me sorprendo de muchas cosas que nosotros antes no teníamos ni la idea. Entonces, ¿cómo hacer para que nuestro lenguaje, para que nuestras actitudes, para que nuestros mensajes hacia ellos, para que nuestros posteos en Facebook incluso puedan llegar a ellos y puedan impactarlos, ¿verdad? Porque cualquiera puede escribir un versículo bíblico en Facebook o cualquiera puede tal vez compartir algo, pero nosotros necesitamos adjuntarle a la palabra, que es nuestro eje, que nos transversaliza, ¿verdad? Necesitamos adjuntarle a la palabra también algo de parte de Dios también y poder agregarle también valor a todo lo que nosotros vayamos diciendo y a las actividades que vayamos haciendo. Entonces, en este aprendizaje, ¿verdad? De meter la pata muchas veces, de equivocarnos muchas veces, si hay algo en que nosotros tenemos que hacer es invertir en otras personas, invertir en aquellas personas que están cerca de nosotros, dedicarle tiempo, porque yo creo que cuando uno no le dedica tiempo a eso, por eso le decía, la primer pregunta que hice fue si tenemos el tiempo para, porque yo creo que ahí está también nuestro error muchas veces cuando no tenemos el tiempo para. Cada uno de nosotros tiene sus rollos y sus cosas y habrán momentos en que usted tal vez diga, no, yo prefiero hacerme a un lado, que otra persona lo haga, y es válido porque nuestra vida, es integralmente estamos conformados, ¿verdad? No solamente la parte espiritual, sino que nosotros tenemos que entender también que la parte emocional y la parte física, si usted tiene familia, todo eso tiene que ver, y para ser un obrero aprobado, usted también tiene que primeramente pastorear su casa y su familia, ¿verdad? Entonces es algo muy importante. Ir creando ese ADN, esa cultura, ser agradecido con las personas que están a nuestro alrededor, siempre poder ser agradecido con ellos. Necesitamos ser creativos y personales en el evangelismo, ¿verdad? Necesitamos planificar estrategias para meter a los muchachos a vivir y compartir la fe de ellos de una manera natural, de una manera juvenil también, ¿verdad? Y
Lo que nosotros hemos intentado también, tanto desde que yo empecé a trabajar en el área juvenil, es tratar de crear vínculos con instituciones, con la comunidad, con el Perfecto. colegio, ayudar al director de la escuela, del colegio, en algún lugar, crear algún programa sobre drogas. En Pérez Celedón, de donde yo vengo, creamos un ministerio juvenil que se hizo ahí algo famosillo que se llamaba Juventud 911, y nos encargábamos, por ejemplo, de trabajar con jóvenes en riesgo social, y hacíamos teatro, visitamos... me entró una llamada, no Sí. sé. Sí, ok. Anduvimos por el país haciendo algunas cosas. Ahí, aquí donde me ven, yo hacía de drogadicto, la cara me sale perfecto, ¿verdad? Este, entonces, todas esas cosas nos hacen a nosotros poder crecer, pero una de las cosas importantes para mí, o lo central incluso de todo esto, es practicar ese discipulado integral que nosotros necesitamos, ¿verdad? Ujú. El trabajo pastoral y de discipulado en grupos pequeños, ojalá, ¿verdad? Donde usted pueda interactuar con ellos, ¿verdad? Le pueda hacer preguntas, pueda orar juntos con ellos. Es lo que nosotros estamos intentando hacer, por ejemplo, ahora. Eh, y esta crisis, esta pandemia, nos hizo a nosotros, la iglesia cristiana en general, entender que nosotros nos metimos en cuatro paredes y se nos olvidó trabajar más en grupos pequeños y en discipulado. Entonces, nos cerraron las iglesias y nos sentimos abandonados, sentimos que Dios se había ido, sentimos muchas cosas, en el sentido de que muchas personas se sintieron, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo busco de Dios? Y tantas cosas, ¿verdad? Ujú. Pero si nosotros hubiéramos estado preparados siempre en grupos pequeños, presenciales, simplemente hubiéramos tenido que decir, bueno, no los podemos hacer presenciales por el momento, conéctense a Zoom, conéctense al Instagram, y nos vemos por ahí. Transmisiones en vivo, el asunto, pero haber estado preparados a cómo la iglesia se desarrolló. Yo creo que nunca se debió haber cambiado el formato de cómo la iglesia creció, porque Ujú. si eso funcionó, si eso funcionó después de 2000 años, significa que en realidad funciona. Entonces yo creo que Pero es el que trabajar... ahí estás entrando en una plataforma muy interesante, porque siempre he pensado que el éxito de la iglesia primitiva debería ser nuestro éxito. Donde ellos triunfaron, deberíamos de triunfar nosotros, pero para eso se necesita un acercamiento a la iglesia primitiva y dejar los aspectos de lado un poco meramente del ámbito espiritual y verlos desde un punto de vista ya un poco más estratégico, ¿no? Celebraban las Santas Cenas en las casas, cantaban himnos en esas casas, pero eso es otro ámbito. Algo que quiero rescatar tal vez de acá es heredar ese ADN a los jóvenes, tratando de innovar, tratando de sumergirse en el mundo de los jóvenes, y algo que usted decía, pero no dejando de perder la esencia de quienes somos, ¿verdad? Uh Porque al -huh, final el discipulado es eso, uh -huh, poder heredarle a nuestros discípulos, utilizando esa imagen, la esencia de quienes somos y de quienes nos ha llamado, porque podemos innovar, excelente, pero quizás en este ADN hay que mantener la cadena nucleica, si se le puede llamar, qué sé yo, pero del ADN de que es Cristo. Y de ahí en adelante podemos innovar, sí, podemos predicar en un parque, excelente, podemos hacer patinetas en un parque y llevar el evangelio, excelente, pero mantener ese ADN en esta generación, ¿verdad? Porque algunos piensan, bueno, es que hay que innovar, y innovar eso implica que vamos a perder nuestra esencia, y no necesariamente. uh No -huh. necesariamente tenemos que perder quiénes somos y el propósito de nuestra existencia, ¿no? De la iglesia misma. Entonces, la invitación es a innovar en algunos aspectos sin tener que perder la esencia de quienes somos y de quienes nos ha llamado, porque eso es lo importante también, parte de ser o de sumergirse en el mundo de los jóvenes, es que algunos tienen miedo a la hora de innovar, es que vamos a perder quiénes somos como iglesia, quiénes somos como creyentes, y no, se puede mantener la esencia del ADN de quiénes somos,
pero al mismo tiempo tratar de innovar, de tener algo fresco y nuevo. Y como lo decía usted ahora, formar grupos, ministerios pequeños, manteniendo la esencia de quiénes somos como iglesia y de quiénes somos como llamados en Cristo. No hay que tenerle, pienso yo, miedo a la innovación, al sumergirse en el mundo, este nuevo mundo donde los jóvenes están. No hay que tenerle miedo a sumergirse pensando que vamos a perder la esencia de quiénes somos, ¿verdad? Porque eso muchas veces frena a las iglesias en su crecimiento o en su búsqueda a los jóvenes. Vamos, uy, mire que ya se nos van a meter los jóvenes y van a traer cosas y vamos a perder la sana doctrina y eso. No, se puede heredar también el buen ADN de la doctrina de Cristo e innovar al mismo tiempo, ¿verdad? Porque el otro riesgo es tenerle miedo a esa innovación, a ese sumergimiento en este nuevo mundo. Y bueno, no, vamos a crecer, vamos a ser adultos y vamos a envejecer. ¿Y dónde están nuestros jóvenes? ¿Verdad? Por el temor a perder la esencia de quienes somos. No hay que tenerle miedo a perder la esencia de quienes somos si sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Sí, eso es así, y por eso también le hablaba al principio sobre el estilo de vida devocional, primero que todo, porque también los muchachos van a ser el reflejo de cómo es su líder. Exacto. Entonces, exacto. En esa parte uno tiene que tener eso también, ese fundamento, ¿verdad? Y que nosotros podamos dejar el legado de una vida espiritual, de saber que estar en el secreto de Dios, eso es importantísimo, ¿verdad? Entonces, yo creo que definitivamente, ¿verdad? Nosotros podemos, y un problema o un error tal vez en el que se cayó durante mucho tiempo, o ha caído tal vez la iglesia o la juventud durante mucho tiempo, es en que en el afán de alcanzar a esta juventud, hemos caído hasta en una imitación, ¿cómo llamarlo? Que no suene feo, una imitación barata de lo que el mundo ofrece, pero nosotros no somos del mundo, y no significa, digamos, que necesitamos compararnos con ellos. Yo creo que nosotros tenemos el arma más poderosa, que es la palabra de Dios, que esa no necesita de otra cosa que nada más un vaso para el cual pueda transmitir a otras personas lo que la palabra del Señor nos enseña. Simplemente tenemos que ser creativos e innovar, eso sí, eso es importantísimo, hay que ser creativos e innovar, pero es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos dentro de todo esto, entender que crear una cultura en los jóvenes, ¿verdad? De amistad entre ellos y entre nosotros, a través de, como les decía, grupos pequeños también, es importantísimo, porque eso genera un vínculo, primero, de amistad con la iglesia, de amistad entre nosotros, y nos hace también cerrar la puerta de atrás, llamamos nosotros en la iglesia, que es que las personas entran, pero si no encuentran amigos, si no encuentran mentores, si no encuentran personas en las que ellos se puedan sentir apoyados, entran por una puerta y salen por la otra, que es lo que nosotros necesitamos también empezar a trabajar. Yo creo que ser transparente, ¿verdad? Porque nosotros vamos a ser ejemplo, ¿verdad? Y una cosa que yo he aprendido también es que de las veces que me he equivocado, pedir perdón, eso me hace ser transparente y ser genuino ante la gente. Creando esta cultura que le digo, yo creo que nosotros tenemos que aprender también a demostrar la gracia de Dios y a bendecir a los jóvenes que están a nuestro alrededor. Entender también que si uno cree que Dios tiene cosas buenas para los jóvenes, eso se transmite en la forma en que usted habla, se transmite en el tono de voz, incluso de lo que decimos, y para mí eso también es básico. Yo no sé cuánto tiempo tenemos, Eric, pero quisiera, bueno, que usted me dijera más o menos si nos queda tiempo aún. Sí, nos quedan unos minutos, así que sigue adelante ahí.
Ok, ok. Una de las cosas más importantes en crear cultura y crear un ADN es planificar estratégicamente, ¿verdad? Para saber cómo nosotros podemos empezar a desarrollar el ministerio relacional que queremos, por ejemplo. Pero para eso usted necesita saber con quién fracasar, porque como le digo, no siempre todo va a salir perfecto. Van a haber momentos en que las cosas no van a salir bien. Y eso lo Sí, tiene que entender en un líder juvenil que no entiende que van a haber metidas de pata, por eso utilicé el término, que no entiende eso, tal vez es porque no está haciendo muy poco. Y la verdad, las personas que van a estar a su alrededor van a potenciar su ministerio o van a entorpecer el ministerio que Dios quiere levantar en la congregación donde usted esté. Entonces, para mí es importante poder aliarme, poder rodearme de personas que puedan echar el hombro, que puedan estar también con la misma pasión, que puedan estar con el mismo ADN, que puedan tener también una cultura de adoración al Señor, una cultura de servicio, una cultura de compañerismo, de amistad, ¿verdad? Eso es para mí muy, muy básico. Y yo creo que a nosotros nos toca, hablando del ADN, y yo creo que nuestro ADN es un ADN espiritual, así que a nosotros nos toca crear momentos y experiencias personales con el Espíritu Santo. Los jóvenes necesitan experiencias espirituales y los líderes tenemos que facilitarles esas experiencias. Y porque el liderazgo es una mayordomía temporal y Dios a cada uno de nosotros nos va a pedir cuentas también por las personas que nos encarga. Por eso, tal vez quisiera enumerarle para ir terminando y tal vez comentarlos ahí entre los dos también, algunos puntos claves que a mí me parecieron muy importantes y así de una vez hacemos como una especie de resumen de lo que hemos hablado. perfecto. Punto muy importante, no tenga miedo de equivocarse, pero sí elija con quién fracasar. O sea, elija el equipo que usted sepa que si en algún momento se equivoca, entre todos nos vamos a levantar los brazos y vamos a caminar. No anhelar puestos, para mí eso es básico. Yo creo que uno es un servidor y el Señor a quien sirve con pasión lo promueve, lo bendice, lo lleva a otros lugares, ¿verdad? Entonces, eso para mí es importantísimo. Amén. Enfocarse en cuáles son las necesidades de los jóvenes, ¿verdad? Porque no todos los jóvenes están en el mismo eh, panorama, no tienen el mismo panorama, no están viviendo las mismas situaciones, enfocarse en cuáles son las necesidades primordiales de nuestra juventud, tal vez aplicar un FODA, ¿verdad? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, eso nos ayuda a Sí, nosotros también a saber hacia dónde vamos. Eh, Entender que el liderazgo es servir, ¿verdad? El liderazgo es influencia, no es manipulación, sino que es una influencia positiva. Y también entender que necesitamos dar cuentas, ¿verdad? Por eso le decía ahora temprano, tenemos que tener un mentoreo, una persona a la que nosotros le podamos dar cuentas, ser lo más auténticos posibles, ¿verdad? Obviamente hay que imitar algunas cosas buenas, pero entre más auténtico sea usted, un ADN muy, muy especial es el que va a tener y crear esa cultura. ujú, Eh, ¿Qué más le puedo decir? Bueno, Dios no usa a los que tengan más capacidad necesariamente, sino a los que estén dispuestos a servir. Eso es importante y tiene que ver con el equipo que usted va a escoger. Y, y cuando yo dejo de aprender, dejo de liderar. Por eso es tan importante lo que le decía, seguir creciendo, seguir aprendiendo, mantener una vida de oración, entender que somos un modelo a seguir, ¿verdad? Y hay una frase que me impactó una vez que alguien me la dijo, que si yo quiero aprender a liderar, lo primero que tengo que hacer es aprender a obedecer, ujú. porque el principio del liderazgo y el principio
de la vida cristiana se basa en la obediencia. Entonces, para mí, obedecer la palabra del Señor, obedecer a mis autoridades guiadas por Dios, siempre van a ser, siempre va a ser muy importante. Aquí si ven una cola, es que hay un gato ahí que a veces se atraviesa por aquí. Entonces, bueno, nada más, igual, entender también, como lo decía, el ministerio es relacional, necesitamos ser horizontales, ¿verdad? Porque muchas veces trabajamos un ministerio muy vertical y tenemos que ser un poco vulnerables también en el sentido de que ellos puedan ver que nosotros somos personas también con cargas, con luchas, que todos los días estamos bregando, pero que el Señor es nuestra fuerza. Entonces, es parte de lo que yo he aprendido en este tiempo y que el Señor me ha enseñado y creo que aún soy un proyecto en construcción, me falta muchísimo que aprender, nos hemos tropezado muchas veces, pero como le digo, de todas estas experiencias que yo he vivido en el liderazgo, en el pastoreo, he entendido que si el Señor no es nuestra guía y si alrededor de nosotros no hay un grupo de personas que nos puedan ayudar, que nos puedan levantar los brazos, que puedan orar con nosotros, que podamos ser un grupo de amigos unificados y con una visión también de lo que queremos hacer, es difícil que nosotros podamos generar ese ADN y esa cultura, ¿verdad? Porque lo primero que usted tiene que hacer es, ok, el ADN que Dios le ha dado a usted, que usted lo pueda compartir con otras personas, que usted lo pueda compartir con otras personas y generar de ahí entonces esa guianza, esa visión, ¿verdad? Por el Espíritu Santo también. Entonces, para mí es una bendición poder trabajar y servir a otras personas y bueno, creo que parte de ese liderazgo y de esa bendición es haber conocido a Eric y a Comisión Internacional, ¿verdad? Que nos ha ayudado muchísimo también en todo este bregar, ¿verdad? Como estuvimos hace poco trabajando juntos con un grupo de gringos que fue muy bonito, ¿verdad? Estadounidenses que conocimos, que hicimos amistad, que fue una bendición. Hi a Owen Melody, que está ahí saludando. Bendiciones, gracias por unirse. Definitivamente el tema es muy rico porque ¿cómo le explico, Pastor Lescano? Es que es demasiado rico y tan amplio y qué rico poder ojalá tener oportunidad de volver a retomarlo y ojalá con líderes jóvenes, porque una de las cosas que nosotros tenemos que tener en consideración es que nuestra juventud puede, pero necesita ver a quienes ya lo han intentado y lo han hecho. Ya lo han intentado y lo han hecho. Y saber lo que usted acaba de decir, vamos a tropezar, vamos a meter los pies, ¿verdad? Vamos a meter los pies y vamos a tropezar. Lo importante es mantenernos enfocados en el llamado que el Señor nos ha hecho. Creo que es importante saber que si somos llamados, tenemos la oportunidad de meter los pies ahí en el hueco, pero eso no nos va a detener, ¿verdad? No nos va a detener porque si es llamado de Dios, Él va a hacer lo necesario para volver a rescatarnos, para volver a levantarnos y seguir adelante. Solo quiero resumir un poco y algo de las cosas que usted comentó y que me encantó mucho es impregnar a esta juventud de una experiencia espiritual, pero no esa experiencia espiritual de que bla, 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 hable en lenguas y esas cosas, sino que tenga esa experiencia espiritual con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque al final de cuentas, el discipulado que hizo Cristo fue no solamente enseñarles cómo hacer las cosas, sino ese nexo de que yo ya no voy a estar con ustedes, pero tranquilo, voy a estar en sus vidas, en sus corazones, en sus oraciones, ahí voy a estar yo. Y de ahí en adelante caminar. Entonces, me encantaría volver a retomar estos puntos con líderes de jóvenes que necesitan escuchar de la experiencia, en el caso como suyo, y que necesitan escuchar por donde ya han caminado otros. Entonces, muy, muy agradecido, Pastor Lescano, definitivamente por su participación. Creo que
las participaciones que hemos tenido, las dos anteriores como esta, han sido guiadas por el Señor definitivamente. Y yo solo quiero que terminemos, por favor, dándole un mensaje a estos muchachos que están ahí, que quieren servirle al Señor, que ya le están sirviendo al Señor, o que todavía no se visualizan ahí, pero uno no sabe el potencial que está dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, Claro. regáleme unas últimas palabras a estos jóvenes y nos despedimos. Sí, sí, Eric. Yo creo que lo más importante en todo esto es que siempre en nuestro aprendizaje va a ser de prueba y error, y probablemente nos equivoquemos en muchas cosas, tal vez nos hayamos equivocado en situaciones que nos pueden a nosotros querer hacer tirar la toalla, que nos pueden desilusionar. Las personas en algún momento nos van a desilusionar porque somos personas. Nosotros probablemente vayamos a desilusionar a otras personas. No todo el mundo, no somos un billete de 50,000, no todo el mundo nos va a querer. Van a haber personas que van a hablar mal de nosotros, otros nos van a criticar, otros van a entorpecer lo que tal vez estamos haciendo, otros no nos van a apoyar, otros se van a burlar. No importa la situación que nosotros estemos pasando, lo importante es quién te llamó, quién te escogió, cuál es el fuego que hay en tu corazón que te hace decir lo que dices o que te hace hacer lo que haces, porque entonces eso es lo que el motor de nuestro liderazgo, el motor de nuestro ministerio juvenil. Yo el domingo le predicaba a la iglesia de que qué pasaría si mañana no tenemos nuestro ministerio, qué pasaría si mañana por alguna razón no podemos servir a Dios, o alguien nos dice no, ya no sirvas en algo. ¿Se acaba ahí nuestro ministerio? No, porque nuestros dones son eternos, no nos los da un pastor, no nos los da un líder, nos los da Dios. Y si Dios lo ha llamado, si Dios lo ha llamado a usted, si Dios la ha llamado a usted, Dios te llevará, te pondrá, te establecerá, te fortalecerá, te bendecirá y hará que las personas con las que tengas contacto puedan escuchar el mensaje que Dios ha puesto en tu corazón y ese fuego que nos tiene a nosotros aquí. Así que yo les invito a que no se desanimen, a que entiendan que el llamado de Dios es para la eternidad, y que lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo es entregándole nuestras vidas al Señor, tomar nuestra cruz cada día y caminar y caminar y caminar y saber que en medio del camino el Señor está con nosotros, y aunque a veces nosotros no lo vemos y no lo entendemos, el Señor está con nosotros, y a veces tiene que quitarnos esas vendas de los ojos de temor, de incredulidad y de algunas otras cosas también que personas queriendo o sin querer han producido en nosotros por esos chascos tal vez que nos pudieron haber pasado. Pero como el llamado es eterno, como Dios te llamó, como Dios puso ese fuego en tu corazón, mientras el fuego esté encendido, no hay ningún problema. Así que de verdad muchas gracias, Eric, por la oportunidad también de poder hablarle a las personas que sigan esta transmisión, y agradecerle a la Comisión Internacional, ¿verdad? Que hay una bendición muy grande en medio de este ministerio. Hay un proyecto que nosotros estamos desarrollando que es similar al que Comisión Internacional desarrolla, y queremos desarrollarlo de una manera aún mayor. Entonces ahí también te estaré comentando. Y bueno, para mi amiga Oban Melody, que nos está siguiendo, que pidió saludo, una gran líder, también una mujer de Dios. Por ahí vi a Dan Álvarez, un amigo pastor, también, que estuvo por ahí, y a Christopher Ruti, que lo vi por ahí también conectado, varias personas, a Josué también, que lo veo por ahí. Un abrazo a todos, y de verdad, Eric, una bendición, y creo que esto va para mucho más. Amén, yo agradezco, definitivamente estoy así como el video, quiero decirles que va a estar aquí en Instagram, cuando lo quieran ver completo. Si llegaron aquí, es que ya lo vieron, sorpresa, ¿verdad? Pero va a estar aquí en Instagram, va a estar aquí, también en nuestra plataforma de YouTube, entonces ahí lo pueden ir a ver y compartir también con otros. Definitivamente
yo salgo bendecido, espero que las personas y confío que las personas que van a ver este video y escucharlo van a salir bendecidos con sus aportes, Pastor Lescano, y mi oración y mi deseo es que continúen su llamado y que esos proyectos que ustedes tienen como iglesia y usted como su líder, sigan adelante y que sean de bendición, porque aquí somos un equipo trabajando para un mismo jefe, si se quiere usar esa imagen, ¿verdad? Trabajando para un mismo Dios. Entonces, desde Comisión Internacional Juvenil y mi persona especialmente, les digo, denle con todo, adelante, y nada más desearles bendiciones, que Dios me los continúe bendiciendo, y agradecido, porque ha sido una noche muy bendecida para mi vida. Así que muchas gracias. Amén, igualmente. Hasta luego entonces, Pastor Lescano, esperemos vernos en persona pronto, porque ya esto de estar viendo Zoom, la mierda en los ojos, pero esperemos vernos pronto en persona. Bendiciones. Igualmente, bendiciones a todos.